Torah, Cábala y Espiritualidad, primer curso online sobre introducción a la Cábala y a la dimensión interior de las leyes ordenadas en la Torah para las naciones. Rectificando el alma de las naciones. Introducción. En estos tiempos, donde los aires de la llegada del Mashiach y la Geulah Shelemá, redención final, se sienten cada vez más y más fuertes, crece la necesidad de llevar el mensaje de la Torah a todas las naciones de la tierra, ya que solo cuando la tierra sea cubierta totalmente con la gloria de Jabayá, se podrá completar todo lo que ha sido prometido en las Escrituras. Toda esta labor de difundir los manantiales de la Torah se debe llevar a cabo aún en medio de la proliferación de cientos de religiones que han plagado el globo terráqueo, las cuales han transmitido enseñanzas de error y confusión que antes de traer una rectificación completa, más bien sumergen a las personas que tienen sed de conocer la verdad en un mar de interrogantes, confusión y sectarismos que los alejan más y más de conocer el verdadero lugar que Akadosh Baruj Hu tiene para cada uno de los seres que vivimos sobre la tierra. En este curso, en primer lugar, comenzaremos dando una introducción a la sabiduría de la Kabbalah y el Hasidut, revelando el significado de los conceptos básicos utilizados en estas ciencias espirituales. En segundo lugar, explicaremos un poco sobre la dimensión interior de las leyes establecidas en la Torá para la humanidad, o sea, los gentiles justos, y daremos un recorrido en algunos tópicos que tienen una importancia significativa en el proceso de rectificación de nuestras almas. Como siempre digo, la falta de conocimiento es una de las causas de la decadencia moral y ética que ahoga al mundo moderno. En la Kabbalah y el Hasidut, en particular, encontré el sendero verdadero y la paz espiritual, además de llegar a una verdadera comprensión de las escrituras hebreas, a las que antes había visto como un libro de requerimientos religiosos y simples historias, sin llegar a percibir su dimensión interior, los secretos que contenía cada una de sus palabras y letras y los cambios internos que eran capaces de producir en lo más profundo de mi alma. Al comenzar a disfrutar de la perspectiva amplia que estas ciencias espirituales me transmitieron, comenzó a cambiar la manera en que percibía todas las dimensiones de la creación. Pude comprender que en este mundo todo se basa en la obtención de cosas materiales, deseo de recibir no rectificado, y en vivir bajo el sistema que el mundo y sus dirigentes, que carecen de esa percepción espiritual de la Torá, ordenan y recomiendan a todos los seres humanos que cumplan como si esto fuera lo correcto y verdadero. Comprender que este mundo solo es un espejismo, que es el lado trasero del bordado lleno de hilos inconexos y que la verdadera realidad, el bordado por la parte frontal, se encuentra dentro de nosotros, que nosotros somos capaces con nuestras acciones de descubrir la realidad, nuestro verdadero ser y comprender el propósito de la creación. Nos da la posibilidad de vivir con un verdadero sentido en nuestro paso por este mundo. Además, nos llena de fuerza interior y de luz divina, cuando llegamos a la etapa de comprender que no es hacia afuera, hacia arriba o hacia los lados, sino que todo es hacia adentro de nosotros, en nuestro cosmos interior. Es en este punto donde podemos decir que realmente está comenzando a suceder un cambio significativo. Otro error muy común en los no iniciados en el estudio de la Torá a través de la Kabbalah, su dimensión interior, es decir, la Kabbalah, la dimensión interior de la Torá, es que tratan de llenar sus vacíos espirituales llenándolos con prácticas, costumbres y rituales que sin la verdadera percepción espiritual se transforman en prácticas vacías que a la larga terminarán llevando a la persona a la misma frustración y decepción. Cuando alguien de las naciones se acerca a la Torá, comete un grave error. Piensa que de inmediato debe comenzar a hacer usanza de las costumbres y tradiciones del pueblo judío como manera de obtener alguna salvación o conexión con Akadosh Baruj Hu. Algunos comienzan a tomar una actitud hostil contra aquellos que no conocen la Torá y que practican otro tipo de religión, lo cual en vez de hacer crecer la luz alimenta más bien al lado negativo. Por esta razón se debe primero comenzar por conocer cada uno de los significados profundos de cada uno de los mandamientos y leyes halajot. A diferencia del pueblo de Israel, los cuales primero obedecieron y después entendieron los mandatos, el alma de las naciones
o sea, los gentiles, para poder alcanzar la verdadera rectificación, primero deben entender para luego obedecer. Pero no solo es necesario entender con el intelecto y el razonamiento lógico, sino con la parte más profunda, con la mente supraconsciente del alma, el Keter, donde se encuentra 1. La fe supraconsciente, 2. Placer supraconsciente, 3. La voluntad supraconsciente. La persona debe comenzar a crear los recipientes necesarios para contener la luz, la Or Ein Sof. De lo contrario, se mantendrán vacíos y apegados a la dimensión terrenal, alejados de la verdadera espiritualidad. Por esta razón, pienso que algunos de los sabios hablan de aquellos no judíos que sin tener estos niveles de percepción espiritual comienzan a utilizar artilugios judíos y dicen que en vez de traer luz, traen tumá o impureza al mundo. Dentro de la Torá está la clave para comenzar a traer un cambio sobrenatural a nuestro mundo. Primordialmente este cambio se debe dar dentro de nosotros. No hay cambios exteriores si primero no cambiamos interiormente nuestros pensamientos y la comprensión de todas las cosas. Es duro decirlo, pero debo hablarles como personas ya adultas, conscientes de la realidad. Leer la Torá o el Tanakh solo en su sentido literal no traerá los cambios profundos que deseamos. Se necesita no solo comer la cáscara del fruto o apartar la cáscara del fruto, sino también es necesario llegar a la esencia misma del fruto, donde se encuentran todos los nutrientes y la información genética, que luego haremos también parte de nuestro organismo, elevando cada una de las chispas vitales de los frutos a través de nuestras bendiciones. Ver la Torá como simples historias nos va a mantener siempre alejados de la esencia interior. Por esta razón, la Kabbalah nos introduce a lo profundo de cada enseñanza. Todo en la Torá es alegórico, todo se refiere a tu alma, nada es como se lee. Debes buscar obtener la capacidad de penetrar en los secretos de cada palabra. En la antigüedad, las naciones estaban totalmente alejadas de la posibilidad de gustar de la pulpa del fruto. Pero en estos tiempos, como lo han dicho muchos sabios de la humanidad ha llegado al estado de comprensión intelectual necesario para comenzar a conocer estos misterios. Y los avances científicos y tecnológicos serán un instrumento para que el ser humano se dé cuenta definitivamente de que existe una realidad, la verdadera realidad, más allá de este mundo físico y material. El Rebbe de Lubavitch, explicando las palabras del Zohar, enseña que a partir del año 5600 o 1840 del calendario común, de acuerdo con el calendario secular, se liberarían las aguas inferiores, la sabiduría de las ciencias. Las aguas superiores representan la sabiduría de la Torá. Las aguas inferiores representan la sabiduría de las ciencias y las aguas superiores representan la sabiduría de la Torá, las cuales fertilizan a las aguas inferiores y viceversa. Y de la unión de ambas nacerá un nuevo mundo y gran linaje. Esta es una parte importante en la visión de la era mesiánica. Pese a que la triste realidad es que muchos rabinos ortodoxos no están de acuerdo en que los no judíos accedan a los beneficios de esta sabiduría, la Kabbalah, por temor a que sean transgiversados los principios espirituales de la Torá, Haz Veshalom, y tales miedos no son injustificados. Al ingresar a la internet y ver innumerables sitios donde se mezclan las palabras del Zohar con creencias cristianas o religiones paganas, pero por esa misma razón, a mi parecer, se hace más necesario e inminente difundir una verdadera enseñanza para contrarrestar el error que inunda el mundo actual. Otra situación es lo que está ocurriendo en otros lugares con las llamadas 7 leyes, enseñadas por algunos rabinos de una manera literal y restrictiva, que deja al no judío al margen de la espiritualidad, solo imponiendo prohibiciones sin permitirle elevarse a un nivel espiritual superior, lo cual debería ser el verdadero propósito. Las 7 leyes son solo un mínimo de observancia exigido a las naciones del mundo, lo cual garantiza que puedan vivir en paz uno con el otro y con conciencia en la existencia de un Creador. En la actualidad, todas las naciones guardan, sin saber quizás, estas leyes ordenadas en las Escrituras e interpretadas por los sabios del Talmud. Que las naciones del mundo guarden estos preceptos no garantiza que puedan alcanzar la espiritualidad y una conexión ideal con el Creador.
Simplemente regula la sociedad y el comportamiento de los ciudadanos que temen al castigo de las autoridades. Esto sucede si solo se enseñan de manera literal y solo como restricciones u ordenanzas morales o éticas. Estas leyes también deben ser enseñadas a través de la luz de las enseñanzas cabalísticas, de manera que puedan ir más allá de un simple cambio moral y lleven a la persona a la percepción de su verdadero ser y a apegarse al Creador de una manera profunda. La observancia de cada una de estas leyes produce un movimiento interior en el alma, en los canales de energías conocidos como las 10 Sefirot, Eser Sefirot, lo cual produce que el ser humano pueda balancear sus poderes interiores y doblegar los impulsos naturales que lo mantienen apegado a la dimensión material. Un alma que no conoce los senderos de la rectificación, es decir, que no ha creado recipientes para atraer a su luz la luz infinita de Havayá, podríamos decir que dentro de su interior tiene un caos. Los sabios comparan el versículo de Bereshit: y la tierra estaba caótica y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim sobrevolaba sobre la faz de las aguas, al estado inicial del ser humano antes de recibir en su interior la luz infinita de Hashem, es decir, al cuerpo terrenal, y el alma animal alejados de la percepción de la luz infinita de Hashem. Estos tres estados, caótico, vacío y oscuro, es conocido también en la Cábala como las 3 clipot impuras, de los cuales estaremos hablando más adelante. Esta tierra estaba en caos, vacío y oscuridad, y corresponde al no judío en su estado inicial, donde se aferra solo a lo terrenal, y la chispa divina está lejos de su psique. El espíritu de Elohim sobrevuela la faz de las aguas, simboliza al justo de las naciones cuya chispa divina se siente sobrevolándole, que lo toca y no lo toca, muy cerca de su psique. Este es un gran ejemplo de lo que les comenté en unos párrafos anteriores, de cómo cada una de las palabras de la Torá no debe ser interpretadas de una manera literal. Todo es alegórico, todo tiene que ver contigo, con tu alma, con la humanidad y su relación con el Creador. Los sabios enseñan que el espíritu de Elohim tiene que ver con el Mashiach, que será enviado por Havayá a redimir a toda la humanidad. ¿Cómo podríamos comprender todos estos secretos si solo estudiáramos la Torá en su sentido literal? Quedaríamos atascados en lo racional. Muchos sabios alertan sobre esto, entre ellos el gran rabino Abraham Azulay, cuando dijo: considera que si uno no conoce la sabiduría de la Kabbalah, es como una bestia, porque guarda misbot, preceptos, pero sin saber la razón y gustar de ellos, solo manteniéndolos como una tradición, y se parecen a bestias que comen heno, que no tiene el sabor del alimento hecho para el hombre. En estas palabras podemos ver la importancia que tiene el que la persona se involucre en el estudio de la dimensión interior de la Torá, la cual es la Kabbalah. El ascenso espiritual es comparado con una escalera. En muchos libros cabalísticos es comparada con la visión de Jacob, donde veía ángeles que subían y bajaban. Los peldaños son cada nivel del alma y nuestro ascenso espiritual a través de los Olamot mundos. Más adelante será necesario hablar un poco sobre los 5 niveles del alma y cada una de sus funciones, cuáles son Nefesh, Ra, Neshama, Hayá y Ejidá, y sobre los Olamot también, que son el mundo de Axilut, el mundo de Beriá y Exirá y Asiá. También será necesario explicar sobre las correspondencias cabalísticas. También la Cábala, en el término más antiguo en hebreo bíblico, significa corresponder. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Es necesario conocer y profundizar en todos los aspectos y estudiar de una manera adecuada, apegados a la Torá y a la guía de los sabios del pueblo de Israel, para no caer en confusiones. El estudio debe llevarse a cabo según el nivel espiritual de cada quien. Nadie debe esforzarse a ir más allá de donde sus capacidades y los recipientes interiores espirituales le permiten. Esto sería un error. Si no entiendes algo en el momento, más adelante lo entenderás. Tu alma puede percibir la luz de cada palabra que estudiaremos. Una gran pregunta sería: ¿puede un no judío estudiar Kabbalah? Pues la respuesta es sí. Aunque, como dije anteriormente, muchos rabinos ortodoxos no están de acuerdo con estos cambios actuales, pero en mi línea de estudio y según mis maestros está permitido.
La dimensión interior de la Torá en esta etapa de la historia le compete a toda la humanidad. Toda la Torá, los escritos y los profetas deben ser estudiados, entendidos en el sentido más profundo. Con la ayuda de Hashem, sé que a lo largo de este curso introductorio a la Kabbalah y a la dimensión interior de las leyes para las naciones, el cual he titulado Rectificando el alma de las naciones, todos y cada uno de los participantes podrán ampliar un poco más sus conocimientos sobre estos temas que han cambiado mi vida, y sé que de igual manera lo harán con ustedes. Es mi más profundo deseo poder compartir con ustedes todo el conocimiento que he podido adquirir en estos últimos años sobre la Kabbalah para los no judíos. De ninguna manera pretendo saberlo todo, ya que apenas comienzo mi búsqueda. No alcanza una vida para aprender todo lo referente a la sabiduría de la Kabbalah y la Torá. Pero lo que por misericordia de Javayá he podido recibir en estos últimos años, los cuales no han sido para nada fáciles en muchos sentidos, quiero verterlo con la misma bondad y misericordia en sus corazones, y que ustedes puedan convertirse en mis compañeros en esta grandiosa búsqueda de los secretos y las maravillas de la Torá. Torá, Cábala y espiritualidad, Moré Javid Abraham.